¿Te has preguntado alguna vez si es realmente necesario que tu bebé gatee? ¿Has visto que tu bebé empieza a desplazarse, a veces a ponerse de pie, pero te preocupa que el volver a ponerse a cuatro patas y a gatear sea un retroceso en su desarrollo? Soy Lorena Gutiérrez, fisioterapeuta especializada en desarrollo del bebé, y en este vídeo te voy a hablar del gateo y las razones por las que el gateo es tan importante para el desarrollo del bebé. En este vídeo vamos a ver qué mitos existen sobre el gateo. Es una fase importante del desarrollo del bebé y como padres nos preocupa el que el bebé gatee demasiado tiempo o que no gatee. Realmente no sabemos si es tan importante. Bueno, pues te voy a explicar por qué es importante desde diferentes puntos de vista y en una segunda parte, en un segundo vídeo, vamos a ver cómo favorecerlo, qué es lo que podemos hacer como padres para ayudarles a alcanzar y desenvolverse en esa fase. En este esquema sobre desarrollo del bebé, que es el que describimos en el libro publicado por María del Mar Sánchez González y yo, fisioterapeutas las dos, definimos las diferentes fases por las que el bebé tiene que pasar desde que nace, que está colocado en posición fetal, o más habitualmente necesitaría la posición fetal, como poco a poco empieza a girar la cabeza, empieza a hacer movimientos, empieza a extenderse por sí mismo y poco a poco cómo va a ser capaz de voltearse, de girarse de medio lado, boca abajo. Más adelante, cómo será capaz de apoyarse sobre sus codos, sus manos, reptar, es decir, avanzar, empezar a desplazarse por sí mismo. Más adelante se pondrá a cuatro patas. Desde ahí adoptará diferentes posiciones verticales, que puede ser de rodillas, puede ser en cuclillas, y posteriormente se pondrá de pie por sí mismo y empezará a gatear. Bueno, a gatear no, perdón, a caminar. El gateo, veis que está en las cuatro patas y el gateo está en esta diapositiva, en esta imagen, y es una fase muy importante, ¿vale? Dentro del desarrollo. Decir que hay muchos mitos sobre el gateo y seguramente si eres papá o mamá de bebés más mayores o de niños más mayores que no hayan gateado, pensarás, bueno, mi hijo no gateó y no pasa nada. Y seguro que estás en lo cierto, ¿vale? Es una fase muy necesaria, pero hay bebés que necesitan estar más tiempo en esa fase, hay bebés que de seguida pasan a la siguiente. Pero también hay muchas interferencias que como adultos introducimos. Es decir, pensamos que el bebé, si está mucho tiempo gateando, se vuelve vago. Bueno, pues sobre eso decir que es un mito. Es decir, gatear es algo difícil, no es algo que sea sencillo. Y si no te lo crees, te invito a que tú mismo intentes gatear. Verás el ejercicio de coordinación que supone avanzar una mano y la rodilla contraria de forma alternativa y coordinada. ¿Vale? Un bebé que gatea de forma con soltura hace un cruce rítmico que, bueno, no es fácil, ¿vale? O sea que no me creo que se vuelva vago por gatear. Si ya camina, es un retroceso que vuelva a gatear, es otro de los mitos. Bueno, pues veis aquí en la imagen que he puesto anteriormente, esta flecha es de ida y de vuelta. Es decir, el bebé va progresando, pero necesita ser capaz de volver hacia fases anteriores. Por ejemplo, la posición fetal es la primera que deberíamos favorecer en el bebé, pero porque el bebé se ponga a cuatro patas no quiere decir que no necesite volver a esta fase, ¿vale? En todas las fases el bebé necesita ir y volver, necesita tener la seguridad de perfeccionar. Quizá hay veces que reptan, se ponen a cuatro patas, pero ven que aquí bueno, se ponen a cuatro patas pero no avanzan. Si necesitan avanzar, retroceden a la reptación. Pero a la vez están ya poniéndose de pie. Y ahí podemos pensar, uy, pues se va a saltar la fase de gateo. Bueno, no tiene por qué. Hay veces que necesitan adelantar para luego volver, para tener más estabilidad en tronco, por ejemplo, y que luego, cuando se pongan a cuatro patas, sea más fácil ese patrón cruzado. Volviendo a los mitos, bueno, os decía que hay bebés que no necesitan gatear, que no se vuelven vagos y no es un retroceso que vuelva a gatear, ¿vale? Incluso en niños más mayores, de 3, 4 años, como juego, además muchas veces se hace en los colegios y la verdad que viene muy bien, tanto a nivel físico como neurológico. ¿Qué importancia tiene el gateo? Bueno, pues se ha visto, hay estudios que lo apoyan, que el gateo
tiene un papel muy importante en el desarrollo visual. De hecho, hay bebés o hay niños en los que se ha visto que aumenta la frecuencia de estrabismo, es decir, de problemas visuales, en bebés que no gatearon, o niños que no gatearon cuando le tocó esa etapa de gateo. También ayuda a hacer una conexión entre los dos hemisferios cerebrales. Sabemos que el cerebro está dividido en dos mitades y que estas dos mitades tienen una serie de fibras, de neuronas que los interconectan. Bueno, pues esto es una función neurológica muy importante que se consigue con el gateo. Se empieza a elaborar con la reptación, que también es un patrón cruzado, es decir, el bebé avanza con el codo de un lado y la rodilla del contrario, pero con el gateo es todavía mucho más depurado ese patrón cruzado. Y por último, la estabilidad de la musculatura de columna y tronco. Cuando el bebé empieza a gatear, a nivel visual, le ayuda a percibir espacios en 3 dimensiones. ¿Vale? Al principio lo percibe como todo plano y poco a poco esa elaboración tridimensional se va haciendo cuando el bebé ya empieza a desplazarse, empieza a manipular objetos, empieza a tocarlos, a percibir su volumen, su profundidad. ¿Vale? Esto es muy importante y es uno de los motivos por los que últimamente se está dando un poco la señal de alarma con el uso de dispositivos electrónicos o táctiles en los bebés, ¿vale? Que no se recomienda porque todavía estos bebés no tienen elaborada su visión tridimensional, ¿vale? Y lo que le da, o la noción que le transmite un dispositivo táctil es plano, ¿vale? No es de volumen, no es de profundidad. Bueno, pues es muy importante a la hora de visual que el ojo que sea capaz de adaptarse a diferentes volúmenes, a diferentes profundidades. Va a ayudar también al enfoque de los ojos, va a hacer la convergencia visual y va a empezar a elaborarse o a trabajarse una distancia ojo-mano que es muy similar a la que más adelante será imprescindible, será muy importante para la lectoescritura, cuando ese niño más adelante empieza a leer o a escribir. Como os decía anteriormente, el 98% de los niños con estrabismo no gatearon lo suficiente, ¿vale? O sea que cada vez hay más evidencia de que es importante gatear. Os decía esa conexión interhemisférica, un patrón cruzado, y es un estímulo neurológico muy importante para el equilibrio, es decir, cuando el bebé más adelante se siente por sí mismo, se coloque en cuclillas o se ponga de pie, necesita tener un equilibrio relativamente bueno para mantenerse y empezar a desplazarse en posición vertical. Y nos ayuda también a formar el esquema corporal, ¿vale? Otras fases anteriores le ayudan a ir elaborando su esquema corporal y el gateo más aún. Vale, y otra parte muy importante también y que nos preocupa mucho a los padres, como es lógico, es el cuidado de la columna. Cuando vemos una columna vertebral, bueno, os lanzo esta pregunta. ¿Creéis que debería estar recta o debería tener unas curvas? Voy a poner en el mismo... Ay, perdón. Vale, entonces, cuando la columna está... cuando estamos de pie, la columna debería tener unas curvas, es decir, no tiene que ser recta de arriba abajo, aunque esta noción la tenemos un poco confundida porque seguro que desde pequeños nos han dicho muchas veces ponte recto. Bueno, pues la columna tiene que tener unas curvas y estas curvas es a nivel dorsal, ¿vale? Esta parte media de la espalda debe salir hacia afuera y las lumbares y las cervicales un poco hacia adentro, ¿vale? He visto de perfil comparándolo con mi espalda, ¿vale? A este nivel el cuello que entraría hacia adentro, las dorsales, que es la parte media de la espalda que sale un poco hacia afuera, y aquí abajo la curva lumbar, ¿vale? Que entra un poco hacia adentro, sin que sea excesivo, sin que sea una hiperlordosis. Bueno, pues esa musculatura que va a asegurar que la columna no esté ni demasiado recta ni con demasiadas curvas, empieza a trabajar o empieza a estimularse desde que el bebé está tumbado, ¿vale? Empieza el bebé a rotar, a girar, empieza a voltearse, a girar hacia un lado y hacia otro, y en cada giro las vértebras, si podemos verlo desde arriba, veréis cómo si este bebé o la columna de un bebé o una persona que va reptando, veis cómo en cada una de las vértebras hay un pequeño movimiento. Ese movimiento va a estimular el que la musculatura buena, que si hacéis pilates os sonará el término core,
¿vale? Que es el que asegura que esté estable la columna, bueno, pues que se vayan estimulando. Es musculatura de la columna y musculatura del abdomen, sobre todo. Cuando el bebé se pone a 4 patas, todavía esa musculatura tiene que trabajar un poco más intensamente, ¿vale? Empezaba a hacerlo cuando volteaba, cuando reptaba un poquito más. Cuando el bebé se pone a 4 patas, todavía tiene que trabajar con mayor resistencia, ¿vale? Pues eso le asegura al bebé que cuando por sí mismo se ponga en posición sentado y más adelante se ponga de pie y camine, esa musculatura esté preparada para colocarse en esa posición, ¿vale? Para que veáis el caso contrario, si yo a un bebé, imaginaos, de 2, 3 meses, que todavía esa musculatura no se ha trabajado, no se ha estimulado lo suficiente, bueno, pues pasará, como podéis ver, en este muñeco, que no le hemos dado la oportunidad de que su musculatura se trabaje, ¿vale? Veis que cuando lo sentamos queda caído, queda casi como un budita, ¿vale? Y se hace una C grande de arriba abajo, no tiene esa estabilidad para que se siente adecuadamente con las curvas lumbares y dorsales que necesita, ¿vale? Es decir, su columna quedaría más ahí, ¿vale? Por eso es tan importante que demos la oportunidad al bebé y que proporcionemos esa posibilidad de experimentar y de ir pues eso, estimulando esta musculatura. Aquí en esta imagen se puede ver cómo os decía que al principio el bebé cuando nace, pues su musculatura no está preparada todavía para mantener esas curvas en contra de la gravedad. Bueno, pues la primera musculatura que se va a activar es la que asegura la curva dorsal, ¿vale? Que es la curva de la parte media de la espalda. Eso lo facilitamos cogiendo al bebé en brazos, acunándolo, porteándolo con portabebés ergonómicos, ¿vale? Todo lo que sea el redondeo favorece que se estimule la musculatura anterior del tronco y se vaya construyendo o formando esa curva dorsal. Más adelante, cuando el bebé empiece a voltear, a empujar, a girarse, se empezará a trabajar la musculatura profunda de la espalda. Cuando empieza a reptar, a sentarse y más a gatear, todavía trabajará un poquito más esa musculatura. Y la prueba, digamos, de fuego para saber que esa musculatura está trabajando de forma organizada y equilibrada va a ser la puesta en pie. Cuando el bebé se pone en pie por sí mismo, si todo está equilibrado, se mantendrán esas curvas. Si el bebé lo hemos puesto de pie demasiado pronto, lo que va a hacer es hacer una curva, pero a la inversa, de arriba abajo, ¿vale? Estaremos favoreciendo justo lo contrario y será un desequilibrio que puede ser molesto para el bebé, incluso interferir en aprendizajes futuros. Esto es lo que quería contarte desde el punto de vista más teórico para que veas las 3 partes o las 3 razones más importantes por las que te animo a que tu bebé gatee. En el siguiente vídeo vamos a ver diferentes ejercicios para animar a tu bebé a gatear y no interferir en su desarrollo. Gracias por tu atención.